Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí este miércoles 20 de abril en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y, como sabes, todos los miércoles y también los jueves transmitimos este programa primero desde la señal de Maya FM en el 103.5, desde Cancún, Quintana Roo, por supuesto. Y mañana jueves 21 de abril a las 5 de la tarde lo podrás escuchar en cadena estatal a través del sistema quintanarroense de comunicación social en sus estaciones Caribe FM en el 101.9, Riviera FM en el 98.1, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, Chetumal FM en el 100.9 y Radio Chetumal en el 860 de AM. Muchas gracias también a las páginas de Facebook que nos acompañan en las retransmisiones como Click Noticias, Las Noticias del 10 con Ramón Aguilera, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Bueno, como sabes, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, tiene entre sus objetivos visibilizar el trabajo de las mujeres. Este trabajo que estamos haciendo las mujeres más allá del trabajo reproductivo, este trabajo de criar a las hijas, a los hijos, atender el hogar, por supuesto, todo este trabajo no remunerado. Bueno, hay mujeres que están creando, que están escribiendo libros, que están siendo creativas más allá de lo que la sociedad, por lo menos la sociedad, ya sabes, conservadora, espera de ellas. Y entonces, yo pienso que la sociedad está cambiando. Y una de las formas de darnos cuenta de eso es también cómo los medios de comunicación, presionados por mujeres activistas, por mujeres feministas, que están viendo todo este movimiento social feminista que está empujando para que las cosas sean menos desiguales, más pacíficas, menos violentas, los medios también lo están atendiendo. Bueno, pues en este mes se van a estrenar varias series de televisión con mujeres protagonistas, porque claro, los hombres usualmente eran los protagonistas, los superhéroes, y las mujeres aparecían, pero siempre en segundo término. O si aparecían como protagonistas, lo hacían siendo pues las malas, las tal vez pobretonas, como las telenovelas que veíamos sobre todo aquí en México, estas telenovelas como Rosa Salvaje. Seguramente te estarás acordando de algunas donde las mujeres no somos ni las grandes deportistas, ni las grandes políticas, no somos figuras a seguir. Bueno, parece que esto está transformándose, pero hay que seguirlo mirando con ojos críticos. Y bueno, aquí te traigo en esta primera parte del programa algunas de las series que se van a estrenar y que vamos a poder ver en diferentes plataformas de streaming, como les dicen, ya sabes, Netflix, Apple TV, Star Play, etcétera. Y hay una en especial que me gustaría muchísimo ver, que se trata de la primera dama de Estados Unidos, de Michelle Obama. Además hay algunas otras intrigas periodísticas. Vamos a ver más adelante los trailers, los resúmenes de estas series y también te voy a comentar de qué se trata. Y hoy también te traje una conversación bien interesante, bien íntima, cercana, con una extraordinaria periodista quintanarroense. Se trata de Cecilia Lavalle. Ella, además de ser feminista, además de ser docente, columnista, periodista, ha escrito varios libros y el más reciente se llama Claves para atravesar la tormenta. Y son sus reflexiones a raíz de que perdió a un hijo. Esto de lo que ahora cada vez más conocemos como el duelo. Pero, ¿qué es el duelo? ¿Cómo sobrevivirlo? Es una guía, este libro es una guía que quiso escribir Cecilia Lavalle para que nos acompañe en los diversos duelos a los que nos enfrentamos. Muy bien, pues esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo, comenzamos. Bueno, pues este abril estaremos bien pendientes de estas series que se estrenan y que podremos ver. Mira, esta se llama The First Lady, o sea, la primera dama,
y es una serie de periodismo, drama, y estará protagonizada por mujeres bien talentosas que podrás ver pues ya ahora que se estrene, que será en algunos días. Te decía, The First Lady, la primera dama, contará la vida de Michelle Obama en la piel de Viola Davis y también la vida de Eleanor Roosevelt, la escritora y activista norteamericana que acompañó a su esposo Franklin Delano Roosevelt. Eleanor será representada por la actriz protagonista de Los Expedientes X, Gillian Anderson. Esa es una. Michelle Pfeiffer también hace parte del elenco de La Primera Dama y es la encargada de darle vida a Betty Ford. Ford, además de asumir su rol de primera dama, fue bailarina, modelo, activista y empresaria. Esta serie se estrenará el 17 de abril a través de la plataforma Showtime y por el momento solo se ha anunciado la primera temporada. Vamos a ver el tráiler de esta serie, bueno, pues para que nos vayamos dando una idea de qué se va a tratar y esperemos que llegue en esa fecha, el 17 de abril, a las pantallas de México. En 4 años no quiero preguntarme al recordar en qué me convertí viviendo en esta casa. Es un gran honor presentarles a la primera dama de los Estados Unidos. Ah, ¿aún lo tienes? Jamás lo perdí. La primera dama debe ser un tipo especial de mujer. No puedes decirme qué debo hacer. ¿Quieren volverme una Martha Stewart de color? Seleccionaré a mi equipo y elegiré mis causas, ¿entendido? Sabías en qué te metías. Me mantuviste en secreto tus sueños políticos. Aún así te apoyaré. Pero voy a ser yo misma. Mis manos están atadas. No me evites, soy tu esposa, no una de tus amantes. Eres esposo de una mujer que tiene mente y vida propia. Creen que jamás debería hablar. Es tu oportunidad de hacer historia. Solo me preocupan mis hijas. No podía soportar ver cómo te destruía sola. He hecho todo lo que se supone que debía hacer. El mundo siempre va a juzgarnos. Podrán echarme, pero no volverme una persona que no soy. Otra serie que se va a estrenar con Nicole Kidman se llama Roar. La actriz australiana Nicole Kidman también es productora de esta historia. Además, en esta serie se cuentan no solamente la historia de una mujer, sino otras 7 que se refieren a historias feministas basadas en el libro de Cecilia Ahern. Son 7 historias de mujeres tan diversas como lo somos todas y que serán un elenco de una serie que se llama Roar, así como rugir, y que estará disponible a partir del 15 de abril en Apple TV. Vamos a ver el tráiler a ver qué les parece. It's Mommy's first day back to the office this week. I don't want you to go. Don't go. They're not brave like you. They're too scared to do anything that's different, anything that's new. Ta-da! Wow. Is it for your golf trophies? It's for you. They're turning your book into a movie. I wish I felt less itchy about it. Make the most of this. I don't understand why you guys aren't answering any of my questions. You're not saying anything. There's a lot of photos missing. I ate them. What? Got married without even knowing what it would be like. You would return him. And what's the reason for returning your husband? Where to start?
Who would do this? I'm a ghost. It's annoying that you're actually kind of attractive. You want to take revenge like a man, you gotta dress like one. Or not take revenge is the other option. I met someone. Oh my God. Is he married? No. Do you want dessert? I will do bedtime. That's a risky move, promising bedtime. I really don't know how you ladies do it. Oh, witchcraft, mainly. Oh, if I am a ghost, why am I still getting cramps? Oh! Otra serie que también se va a estrenar, pero el 24 de abril a través de la plataforma Stars Play, se llama Gaslight. Esta está protagonizada por Julia Roberts. En compañía de Sean Penn contarán la historia de uno de los mayores casos de investigación periodística de la historia, el Watergate. Este es un drama de suspenso y thriller político en el que conoceremos de corrupción y engaños en los más altos rangos. Gaslight, por supuesto, también cuenta partes de la vida real, no se responsabilizan del todo, dicen que sí hay verdad, pero que también hay algo de ficción. Vamos a ver el tráiler, a ver qué les parece. Mitchell. Recibí noticias perturbadoras, señor. En la operación Watergate, un guardia de seguridad descubrió la operación. Las próximas 48 horas serán cruciales. Yo no sé cómo decirlo. Nos preguntábamos por su esposa. ¿Se van a quedar ahí o van a hacerme preguntas? John Mitchell, el esposo de Martha Mitchell, ¿sí? Está loca de remate. Charlatana. Solo dice la verdad. Inestable. Es adorable. Te había dicho que no más entrevistas impresas. Es una revista para damas. Diré lo que siento. Y si eso me deja fuera del avión presidencial, usaré una aerolínea. ¿No puedes subir al avión presidencial? Eres buena. Si solo pudiera cerrar la boca, estaríamos bien. Si los estadounidenses supieran la mitad de lo que hago, no gozaríamos su aprobación. Esa hocicona de su esposa se convirtió en un riesgo muy grande. ¿Dónde están todos? Ok, no hay que ponerse histérica. Llamaré a mi esposo. ¡Aléjate de mí! Había algo terrible sucediendo. Él dice que nada de eso pasó. Muchas mujeres sufren de episodios de paranoia. Para tus nervios, querida. ¿La administración de Nixon debería temerle? Creo que sabes la respuesta. Bien hecho, Marta. Hay micrófonos aquí. ¡Maldita rata! Escucha, ¿por qué no nos calmamos? Mi madre golpea más fuerte. You don't own me. Don't try to change me in any way. Hasta aquí las recomendaciones de series protagonizadas por mujeres. Algunas mujeres que han sido parte de la historia política de Estados Unidos, mujeres que han tenido un papel muchísimo más relevante, protagónico, y no solamente mujeres que han sido acompañantes, mujeres que toman decisiones, mujeres educadas, con conocimiento y también con una personalidad única que ha pasado a la historia. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y ahora vamos a ver la entrevista, una parte en este primer corte, la entrevista con la escritora Cecilia Lavalle, quien nos viene a hablar de su libro Claves para atravesar la tormenta. Espero que la disfrutes. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Ya estamos en la entrevista estelar de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y miren, esta entrevista yo la venía esperando desde hace mucho tiempo. Y hasta que se me hizo, hasta que se nos hizo que estuviera aquí con nosotros, Cecilia Lavalle. ¿Cómo estás, querida Cecilia?
Muy bien, Aide, muchas gracias. Muy feliz de estar contigo en este esfuerzo de feminismos en corto, sin tanto rollo, y muy feliz de verte. Gracias a ti y al auditorio que nos ve. Bueno, pues ahora les voy a contar quién es Cecilia Lavalle. Tiene una trayectoria importantísima, ha hecho muchísimo por este estado y por el país, por las mujeres, por las jóvenes, pero hoy la tenemos aquí invitada particularmente porque escribió un nuevo libro, tiene varios libros, pero él nos va a platicar de uno en particular. Y para quienes no hayan escuchado quién es Cecilia Lavalle, bueno, les cuento que es feminista, periodista egresada de la UNAM y especialista en igualdad por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es conferencista y capacitadora con más de 20 años de experiencia en temas relativos a la comunicación, el empoderamiento, liderazgo y derechos humanos de las mujeres. Es columnista de El Siglo de Torreón y de CIMAC Noticias, la agencia periodística con perspectiva de género más importante del país. Autora de libros, de varios, entre ellos 3 sobre participación política de las mujeres, y coautora de manuales de capacitación relacionados con las alianzas sororales, así como con igualdad de mujeres y hombres. Su libro más reciente, Claves para atravesar la tormenta, mis aprendizajes para vivir el duelo, es el más personal y fue escrito tras la muerte de su hijo mayor causada por el cáncer. Su labor ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo Educativo, premios también por entrevista y artículos de opinión, y en 2010 fue nombrada la mujer quintanarroense destacada del año. Así, aquí está Cecilia Lavalle Torres en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y bueno, vamos a conversar de varias cosas con ella, pero en particular sobre este libro, Claves para atravesar la tormenta. Querida Cecilia, ¿por qué escribir este libro? Fíjate de que no estaba en mis planes. Mi hijo mayor murió de cáncer a los 30 años, un cáncer que, como todos los cánceres, toman por sorpresa, y este era un cáncer, en aquel entonces, fue hace 5 años, poco común. Pronto supimos que Alex sería parte de la estadística, ¿no? Lo que pasara con él, es decir, hubo varios tratamientos experimentales que él desde luego aceptó. Y muere a los 30 años después de 8 meses de caminar por el infierno que representan las quimioterapias, las radioterapias, la operación, otra vez quimioterapias. En 8 meses se lo lleva un cáncer repentino y voraz. Y yo entro en duelo desde que sé que está enfermo, desde que nos avisa que está enfermo. Él estaba ya viviendo en Miami con su esposa, que es México-norteamericana. Estaba empezando una nueva vida, nuevas aventuras, estaba muy feliz, tenía ya permiso para trabajar, sus papeles todo en orden, estaba en un trabajo que lo hacía muy feliz. Y viene este proceso duro en el que lo acompañamos, su papá y yo, nos fuimos, literalmente tiramos todo, relegamos todo, delegamos lo que se pudo delegar y nos fuimos a vivir con él a Miami los 8 meses que duró su travesía. Y yo regreso y entro en duelo. Nunca estuvo en mis planes escribir un libro, pero escribí mucho en el camino. O sea, yo lo primero que empaqué fue un libro de Yanchi Noda Bolen, El sentido de la enfermedad. Es una autora que a mí me gusta mucho. Ha escrito varias cosas de feminismo, pero tiene un libro que se llama El sentido de la enfermedad, que yo lo compré porque es mi autora favorita o una de ellas, y en ese momento dije, este es el libro que necesito. Empaqué ese libro y un cuaderno. Y escribí mucho en el proceso, publiqué algunas cosas en la columna Cuarzo Rosa que escribo hace 20 años para El Siglo de Torreón. Y bueno, regresé a vivir mi duelo
y nunca pensé escribir un libro sobre el duelo. Pero en la pandemia, cuando entramos en confinamiento en 2020, yo lo primero que hago es pensar en la cantidad de personas que está en duelo, ¿no? Lo que a mí me duele empieza a ser las personas en duelo. Se calcula que un promedio entre 4 y 6 personas están en duelo por cada persona que muere. Entonces yo empiezo a hacer las matemáticas, ¿no? Dije, se van a morir. Porque si yo sentí que me moría y tenía muchos recursos, tenía el internet, tenía las amistades que venían a abrazarme, que me invitaban a salir, que, en fin, yo tenía recursos que en pandemia no se tenían, yo dije, se van a morir. Confinadas, solas, sin que nadie personas solas, sin que les abracen, les dejan un ser amado en el hospital y recogen una cajita, además no tienen ni dónde, nada, ¿no? Entonces yo empecé escribiendo un artículo, dije voy a escribir un artículo con lo que yo he aprendido del duelo. Y cuando me di cuenta ya tenía yo escritas 10 cuartillas y me di cuenta que no iba a ser un artículo, sino un libro y pues lo dejé nacer. Así nació Claves para atravesar la tormenta, mis aprendizajes para vivir el duelo. Bueno, pues de entrada yo aprecio muchísimo que hayas decidido convertirlo en libro, que sea pues un documento, porque no sé si es muy exagerado decir que el 90% de la población mundial estamos en duelo. O sea, no sé, pienso que no, porque ese número amplificado que nos acabas de dar, de 4 a 6 personas por un deceso, pero además de estas muertes sorpresivas, ¿no? Como lo han sido también por la pandemia, pero como también lo es el cáncer y muchísimas otras accidentes. Y no sé qué pienses tú, pero yo tengo la impresión de que la tanatología o esta reflexión terapéutica de apoyo acerca de la muerte es un tanto reciente. Como que no se consideraba un acompañamiento nunca, ¿no? Sino, a ver, arréglatelas. Y los mexicanos pues nos reímos y hay toda una cultura acerca de la muerte que no es el tema de esta conversación, pero no ha sido suficiente, no es suficiente. Entonces, ¿pensaste tú en esto también? Y para quiénes pensaste, ya nos has dicho un poco para quiénes está dirigido, pero quisiera que ahondáramos en este tema, por favor. Fíjate que quiero comentar diciendo que coincido plenamente contigo. Estamos en un duelo global, porque el duelo no solamente son las pérdidas, es el dolor por la pérdida de un ser que amas, sino el dolor por lo que hayas perdido que signifique algo importante en tu vida. Y con la pandemia perdimos, para empezar, las certidumbres, ¿no? Las certezas, cualquiera que sea nuestra pequeña o gran certeza, las perdimos. Se perdieron empleos, perdimos el piso, perdimos libertades, perdimos el poder abrazarnos, o sea, perdimos mucho, cosas materiales y cosas emocionalmente importantes, además de las personas que pudieron haber muerto porque así es la vida, como tú dices, la enfermedad o un accidente, más la pandemia. Así que, en efecto, sí, coincido contigo, estamos en un duelo global gigantesco. Cuando ya decidí escribir, cuando ya me di cuenta que esto era un libro y lo dejé fluir, lo que yo quería era compartir lo que yo había aprendido en el camino, porque yo encontré muy pocas respuestas en el proceso. Durante el proceso de la enfermedad de Alex fui teniendo largos y duros aprendizajes que me tomaron por sorpresa y que luego fui entendiendo y elaborando. Por ejemplo, se hace un hueco, se hace un vacío. Gente que te quiere mucho,
consideras amistades de toda la vida, e incluso la familia se aísla, porque no te quieren estorbar, no te quieren molestar, nunca saben cuándo va a ser prudente hablarte, si estás o no en el hospital, si estás o no durmiendo, y se hace un vacío. En buena medida el vacío también se debe a que no saben qué decir. No estamos, en la cultura occidental al menos, que es la que conozco, no nos han entrenado para el dolor, ni para saber qué hacer con nuestro dolor, ni para saber qué hacer con el dolor de otras personas. Y el poco entrenamiento que tenemos es un entrenamiento que nos obliga a ocultarlo, a callarlo, minimizarlo. Particularmente con los hombres. Los hombres, si eso es verdad, también para las mujeres, la construcción social de género se las pone mucho peor a los señores, porque en nosotras el dolor, expresar el dolor en llanto, en lágrimas y abrazar a otras, es parte de lo que se considera que nos toca. En ellos ni eso. Entonces, para los señores es muy fácil taparlo con mucho enojo. Ese es el aprendizaje. Tápalo con enojo, o sea, no puedes expresar tu dolor, y es de tal magnitud que entonces o estás silencioso y taciturno, sobre todo en el preduelo, es decir, en aquellos procesos que son de enfermedad y los vives como un preduelo, así se llama, eso aprendí también. Estás taciturno, silencioso, irritable, pero ya en franco duelo te puedes convertir en un rinoceronte en cristalería, tratando de tapar tu dolor con enojo. Para nosotras es más, la formación nos permite expresarnos mejor, ya llorando, abrazándonos entre amigas, pero también hay una parte que vivimos hombres y mujeres, aunque de distintas maneras, de mucha soledad, porque la gente no sabe qué hacer con otras personas que están en duelo y se hace un hueco. Entonces yo pensaba en todo eso, en lo que había yo aprendido, en lo que había yo entendido, que amigas entrañables no es que no me quisieran, es que no podían manejar sus propios dolores como para abrazar el mío, que era gigantesco. También entendí que había familia que estaba viviendo su propio dolor con la enfermedad de mi hijo, que era un joven que desde niño fue muy querido por mi madre, por mis cuñadas, es decir, era un nieto y sobrino y primo muy amado. Entonces, esa familia también estaba viviendo su propio dolor y no podía cargar con el mío, y yo no podía cargar con el de ellas y ellos. Entonces, bueno, todo esto que yo iba entendiendo, lo fui elaborando, lo fui procesando, y ya en franco duelo, es decir, ya cuando Alex había muerto, ya cuando la vida vuelve a su cotidianidad, y entonces sí te das cuenta toda tu persona, tu cuerpo, tu corazón, tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tu hígado, tu riñón, todo se da cuenta que estás en duelo. También hice aprendizajes que me parecía que era importante compartir, porque yo no encontré nada que me facilitara el camino. Me costó mucho trabajo encontrar textos que no fueran religiosos, por ejemplo, ¿no? Y a mí la religión no me consuela, no me dice nada. Yo no soy católica, ni profeso ninguna religión. Entiendo muy bien que para quien profese alguna religión, la que sea, esa es una tabla grande, importante, y está muy bien. Para mí no era esa tabla, entonces yo tenía que seguir buscando. Busqué varias cosas y fui aprendiendo en el camino, y lo que yo quise hacer
era facilitarlo. Por eso le llamé claves, por eso están aquí, digamos, sintetizadas las cosas que aprendí con el ánimo de que la gente en la pandemia que no tenía ni ánimo, ni tiempo, ni recursos, ni podía salir de su casa, pudiera encontrar cosas prácticas, sencillas, que le permitieran atravesar su propia tormenta. Y si bien hay una especie de cierre oficial de la pandemia, yo pienso, me gustaría saber tu opinión, que el duelo no elaborado, procesado, puede permanecer como hibernando en nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestras emociones. Y voy a compartir algo muy personal que a mí me ocurrió cuando falleció mi papá, que fue hace pocos años. Yo tenía muchísimo trabajo, muchas presiones por mi trabajo, y yo bromeaba con eso bastante y le ponía como pausa, ¿sabes? O sea, así, no, yo no puedo ni pensar ni sentir, no, porque no tengo esa energía para eso, está todo en mi trabajo, entonces yo le ponía pausa. ¿Cómo me di cuenta que eso ocurría? Porque llegaba a ver a mi familia y entonces así de, ¿y tú cómo estás? Y entonces mis hermanas, que somos muy sarcásticas, me decían, apenas vas ahí, no hombre, eso ya lo pasamos hace 4 meses. Y yo, ¿a poco sí? ¿No? Porque nos compartíamos cómo estábamos procesando el duelo, ¿no? Y entonces dije, no manches, claro, yo le estoy poniendo pausa. Me dio mucho miedo porque yo la verdad, si quiero procesarlo, quiero seguir con la vida porque hay mucho, no quiero enfermarme porque también considero que un duelo no procesado te puede generar enfermedades físicas, me daba muchísimo miedo. Entonces, esto lo comento y lo comparto porque claves para atravesar la tormenta es muy oportuno. Es decir, si a lo mejor tuvimos alguna pérdida hace 2 años, eso no quiere decir que no necesitemos claves para atravesar la tormenta en estos momentos. ¿Nos podrías compartir algunas de estas claves para que quienes no hemos leído el libro, digamos, claro, a mí me hace falta esto, me hace falta lo otro? Sí, claro. Quiero primero decir que es cierto, algunas personas vamos poniendo en pausa nuestros pequeños duelos porque el trabajo nos satura. Y responsabilidades grandes como la que tú podías tener, que yo tuve justo cuando murió mi papá, fue así como sécate la lágrima y ponte a escribir, porque tienes un plazo para entregar un libro. Estaba yo escribiendo entonces Paridad es la meta. Y tenía yo plazo de entrega, o sea, financiamiento público, o sea, todo un lío, o sea, no a los financiamientos públicos no les importa mucho si tienes duelo o no, o sea, y lo vas tapando, eso es absolutamente cierto, y entonces cuando algo lo destapa, y generalmente lo destapa otro duelo, que no tiene que ser por la muerte, sino por cambiarte de ciudad, dejar el empleo, algún cambio importante en tu vida en donde dejas algo que es valioso para ti, ese duelo toca con el otro y entonces se empiezan a destapar. Eso, bueno, por lo menos a mí me ha pasado. Oye, Ceci, un duelo que a lo mejor no está enunciado como tal, pero es que los hijos se vayan a estudiar a otro lado. Absolutamente. Es un duelo grande. Fíjate que enorme. Antes decían que era el nido vacío y solo lo vivían las mujeres que se dedicaban su vida a cuidar a los hijos e hijas. Pero nuestra generación realmente no hizo eso. O sea, empezamos a trabajar, tenemos una vida profesional, social, amorosa, que nos llena mucho. Pero cuando se fueron o cuando se van, es un duelo gigantesco para nosotras y para los señores que fueron padres cercanos. Es un duelo grande, qué bueno que lo mencionas, un duelo grande que los hijos se vayan de la casa para padres amorosos y cercanos y para las mujeres que tenemos muchos otros intereses en la vida, además de criar hijos, también es un duelo grande, sí. Y pienso que este libro de claves para atravesar la tormenta que hoy nos traes y nos compartes es importantísimo porque yo estoy en ese momento y varias amigas estamos en eso
y si es nuestra conversación, ¿cómo vas con el nido vacío? ¿Cómo lo estás procesando? Porque en verdad hay un vacío, hay una soledad también, aunque tengas otras hijas e hijos, aunque tengas otros intereses, sí es algo como de, pero también como a convertirte en otra persona. O sea, yo pienso que de alguna manera dejas de ser esa persona y te conviertes en otra. ¿Cómo no sentir culpa también por sentir alivio? Absolutamente. Así de no sentirme la mala mamá, pero, ay, también, no. Padre, ¿verdad? Ay, qué padre. ¡Qué rico! ¡Claro! Hay tiempo para mí, ¿puedo hacer algo solo para mí? ¡Wow! Exacto. O sea, llevas 20 y tantos años todo para los demás, y de repente te encuentras con eso, pero bueno, quería compartirte esto, Ceci, también a las mujeres y hombres también, que han sido cercanos y amorosos. ¿Qué otras claves podemos encontrar en tu libro? Sí, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, antes de compartirles algunas claves, dos cosas. El libro está dividido en dos partes. La primera parte escribí claves tipo estrategias, que ahora te compartiré algunas, que me parecía que debían ser muy prácticas para que la gente que estuviera atravesando su tormenta pudiera tener estrategias que a mí me funcionaron y que yo ponía a disposición. La segunda parte del libro la titulé Mi Travesía, en donde entonces yo les cuento mi travesía por la tormenta desde el minuto 1 en que supe que Alex tenía cáncer y termino el libro, digamos ya con distintas actualizaciones de cómo fui procesando el dolor y cómo llegué a la playa. El libro termina en lo que yo llamo llegar a la playa, que para mí implica no que el duelo desaparezca, porque el otro día me preguntaban, oye, ¿y cuánto dura el duelo? Les digo, pues bueno, yo llevo 5 años de que mi hijo murió y desde donde yo estoy les anuncio que no ha terminado. O sea, cuando tenga 10 o 20 ya les contaré. Pero llegar a la playa representa para mí que puedas recuperar la alegría, puedas volver a ser feliz, puedas recuperar la alegría de vivir, aunque el dolor esté ahí y duela diario o casi. El libro primero lo publiqué digitalmente. Primero se lanzó la versión digital y la dispuse está en casi todos los portales de libros electrónicos, Amazon, Google Books, Gandhi, casi todos, y está a disposición gratuita. El libro se publicó digitalmente hace 1 año, si mal no recuerdo, un poco más, y lo puse gratuito porque no quería que el dinero fuera un problema para la gente que se estaba ahogando como yo me estuve ahogando. A partir de que la gente me pregunta por la versión impresa, que cuando sale la versión impresa, es cuando yo empiezo a pensar que no solo yo soy de la generación de papel y lápiz, ¿no? Porque yo sí iba a imprimir mi ejemplar, el de mi hija, el de mi marido y el de mi mamá, pero cuando me empiezan a preguntar es cuando tomamos la decisión y encuentro una editora joven y maravillosa que me ha permitido dejar que la edición digital siga su camino gratuito y entonces enriquecimos la versión impresa, tiene más artículos, tiene un artículo o 2 más, tiene actualizaciones, mejoró todo el diseño interior, la portada que es de Thalía le dio una nueva perspectiva, en fin, hizo mejoras, lo que llaman la juventud es como un disco remasterizado, así, pero la versión digital sigue a disposición y sigue gratuita. Y ahora con cocayediciones.com, que es mi editorial, mi casa editora, estamos presentando el libro impreso y le está yendo muy bien, pues, o sea, sí hay mucha gente que quiere leer, subrayar, doblarle la hoja, aún jóvenes, que eso me tiene encantada, jóvenes que suelen leer ya digitalmente están recibiendo muy bien el libro impreso.
¿Qué pueden encontrar? Miren, pueden encontrar cosas como respira. Esa obviedad no es tan obvia porque cuando uno tiene un duelo grande, lo primero que hace es dejar de respirar. O empiezas a respirar muy cortito, ¿no? Empiezas a respirar cortito porque estás angustiada, con ansiedad o con miedo. Respirar y contar la respiración. Propongo aquí una respiración en triángulo y cuando he presentado el libro propongo la del cuadrado, que yo la conocí después de publicar el libro, que es inhalar en 4 o 5 tiempos, retener 4 o 5 tiempos, exhalar 4 o 5 tiempos y volver a retener 4 o 5 tiempos. Y repetir ese ciclo, esa es la respiración en cuadrado. Y el triángulo es un triángulo en general invertido, respiras en 4 o 5 tiempos, retienes en 4 o 5 tiempos y exhalas en 4 o 5 tiempos. Hacer eso no solo oxigena el cuerpo y el cerebro, sino que al contar la respiración, sales por momentos de tu cabeza que está siendo de muy poca ayuda. Porque en el preduelo se hacen unas fantasías catastróficas terribles. O sea, nada puede salir bien, todo va a salir mal. Y eso mina profundamente tu energía cuando estás luchando por la vida, ¿no? Acompañando a alguien que está luchando por su vida. Y en pleno duelo tampoco ayuda porque entonces el mundo se te viene encima de qué voy a hacer de mi vida. O sea, respira. Respirar es una de las claves. Otra, por ejemplo, es ir un día a la vez. Y cuando las cosas se francamente mal, 1 hora a la vez. En los preduelos o en el duelo es muy fácil decir, ¿qué vamos a hacer si Alex se muere? ¿No? Era una de las cosas que yo decía, es que ¿qué voy a hacer si Alex se muere? A ver, alto, un día a la vez, hoy, ¿qué me trae el día de hoy? Esa clave además me la enseñó una amiga queridísima, Lía Villaba. Hoy, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Hoy Alex está vivo? Sí, muy bien. ¿Qué te toca hacer? Bueno, me toca cuidar que se tome sus medicinas, cocinar algo nutritivo, pero que no tenga muchos condimentos porque no soporta el olor fuerte. ¿Qué me toca hacer hoy? Solo hoy. Y cuando las cosas se ponen peor, y se suelen poner peor tanto antes de que alguien fallezca como ya en pleno duelo, mi aprendizaje fue ir 1 hora a la vez. A ver, ¿qué tengo que hacer en este momento? Porque entonces, claro, ¿qué voy a hacer sin mi hijo el resto de mi vida? La gente además que fallece el sostén de su casa, por ejemplo, ¿no? Tiene problemas mayores, como ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? 1 hora a la vez. ¿Qué me toca hacer ahorita? O media hora, si es preciso, media hora a la vez. ¿Qué tengo que hacer? Levantarme. Muy bien. Lavarme los dientes. Muy bien. Me levanto y me lavo los dientes. ¿Qué más tengo que hacer? Bañarme. Muy bien, me baño. Si la energía no dio más que para eso, ok, regrese a la cama. Está bien, ¿no? Dio para eso. Y no se haga, cuando empiece con la fantasía catastrófica, muévase de nuevo, mueva el cuerpo. A ver, ¿qué tengo que hacer ahorita, en la siguiente media hora? Otra clave que van a encontrar aquí es un aprendizaje que para periodistas como tú y como yo tuvo que ser un desaprendizaje primero, que fue no vea el bosque, nada más mire el árbol. Como periodistas nos enseñan a no ver el árbol, sino a ver el bosque. Yo tuve que aprender a no ver el bosque porque es sumamente abrumador y concentrarme solo en el árbol. Solo aquí, en lo que a mí me toca hacer. En lo que yo podía resolver, en lo que yo podía ver, en lo que me correspondía a mí. Yo no era médica, yo no cuidaba la mayor o menor dosis de la quimio, o en pandemia, yo no tomo las decisiones con el secretario de salud a nivel federal,
yo no puedo tener los datos, hay cosas que se me escapan muy bien. No tengo que ver el bosque y mucho menos las estadísticas de cuántas personas se mueren. O sea, ¿qué me toca hacer a mí? Cuidarme, quedarme confinada, ponerme la mascarilla, eso es lo que hay que hacer. Mire usted solo el árbol, no vea el bosque. Cosas como esas van a encontrar que yo fui sistematizando para el libro cuando se anuncia la tormenta, que es, digamos, la parte del preduelo, el anuncio de una tormenta para quien no, por ejemplo, en el caso de que los hijos se vayan, el anuncio de la tormenta es, mamá, me quiero ir a estudiar y quiero estudiar en Inglaterra o en China, ¿no? O sea, lejísimos. Y empiezas a mirar cómo, y sí estoy buscando la beca, y sí estoy, o sea, vamos a poder, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo esa distancia se va a abrir y se va a abrir grande. Ahí se está anunciando una tormenta. Se anuncia una tormenta cuando te hablan y te dicen sus resultados. Tengo que platicar con usted porque esa biopsia no salió bien. Anuncias una tormenta, ¿no? O, en mi caso, mamá, me dicen que es cáncer. Ahí se te anuncia una tormenta. Hay claves para cuando se te anuncia una tormenta, claves para cuando empieza la tormenta, claves para cuando llueve sobre mojado, es decir, estaban las cosas mal, pues se acaban de poner peor, y claves para lo que yo llamo cuando ya llegó el naufragio. O sea, cuando ya tus peores temores ya se hicieron realidad, ya estás a la deriva, en franco naufragio, la tormenta sigue y tú estás buscando cómo sobrevivir. Y el último capítulo se llama llegar a la playa. ¿Cómo hacemos para llegar a la playa? Toda una travesía que hay que cruzar y que entiendo claves para atravesar la tormenta de Cecilia Lavalle nos lleva de la mano. Y hay personas que le dan una importancia pues muy grande a quienes han pasado por algo así, vivido. Y bueno, este es el caso. Nos hablas también desde una de las experiencias más dolorosas que podemos experimentar las madres, las y los seres humanos. Y pues gracias, querida Ceci, por abrirnos tu corazón y además por tener esta generosidad, este humanismo, por convertirlo también en una especie de manual, ¿no? Y estructurar las etapas y aterrizar estas claves, que parece, como tú decías, una obviedad la respiración. Yo pensaba, esa es una respiración yogi, ¿no? La del cuadrado es yogi. El estar presente es budismo. O sea, entonces están allí las grandes, pero no las ves mientras estás, como dices, ahogándote. Nos quedan unos minutos para esta entrevista, pero yo quiero aprovechar esta experiencia también de escritura que tú nos digas. Porque la escritura también es un proceso terapéutico y escribimos también para sanar, para expresarnos. ¿Pasó algo así contigo? Es así como escritora, fue también, este libro, una herramienta terapéutica, y eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué les dirías a esas mujeres que también quieren escribir y no se atreven? A lo mejor dicen, no, lo que yo digo no vale, ¿no? O estamos en el síndrome del impostor, no, pues es una tontería, ya lo dijo alguien más. ¿Qué les dirías a esas mujeres que quieren, que tienen algo que decir, que todas tenemos algo que decir y que a lo mejor no se están atreviendo? A mí la escritura me salva, no ahora, me ha salvado siempre, pero realmente es algo también inevitable. Es decir, yo traigo un papelito, siempre tengo un cuadernito en mi bolsa, yo anoto todo, o sea, todo anoto. Una idea, una frase que me gusta, del teléfono de alguien y luego lo paso al celular. Por eso lo primero que hice fue meter un cuaderno. O sea, yo vuelco las cosas en palabras. Y lo que yo diría, o sea, así que digo, respondiendo a tu pregunta, sí, la escritura fue
absolutamente terapéutica. A mí me permitía poner en orden las ideas cuando más en desorden estaban y me permitía expresar ahí mi enojo, mi rabia, mis dudas, mis incertidumbres, mis esperanzas, todo lo podía yo volcar ahí. ¿Qué diría? Que lo que se haga que funcione terapéuticamente no lo dude. O sea, si usted pinta, pinte. Si te gusta bordar, borda. Si te gusta tejer, teje. O sea, cualquier cosa que sea, que ayude a expresar terapéuticamente lo que sentimos, hay que hacerlo porque las emociones del duelo son enormes. Y las mujeres que quieren escribir, por Dios, escriban. No importa si no lo van a publicar, escriban solo por el placer de escribirlo. Ya luego ustedes deciden si lo publican o no lo publican, o se queda como un diario y lo dejan ahí envuelto en un cordelito y dicen: a mi muerte quémese, o léase, o ya verán qué hacen. Si quiere escribir, no. O sea, la verdad es que la vida es tan breve, tan corta, que no hay que dejar de hacer lo que nos nace hacer. Finalmente, para terminar, quisiera decir que el libro está a la venta en las librerías Dante, en Cancún, en Campeche, en Mérida. En Chetumal está a la venta en librería La Gaveta para todo el país, con envíos en todo el país. Está a la venta con mi editora en www.cocayediciones.com. También está a la venta en las librerías Gonville, que están en Guadalajara, Colima, en el centro del país. Y decir que pronto estaremos presentando el libro ahí contigo en Playa del Carmen, en Cancún, en el resto del estado. Estaré también en Mérida. Estaré donde me necesiten, ahí estaré. Será un placer escucharte cercana y de manera presencial. Qué bueno que ya se pueden hacer estas presentaciones que no sean así a distancia. Muchísimas gracias, querida Cecilia Lavalle, por compartir este tiempo con nosotras, con nosotros aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. ¿Algo más que quieras comentar? Solo agradecerte, Aide. Ha sido un placer poder compartir contigo este aprendizaje, como he compartido otros aprendizajes contigo. Muchas gracias por abrirme el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti y esperamos tenerte pronto, que seas nuestra invitada asidua aquí, porque tienes muchísimo que dar y muchísimo que compartir. Te mando un fuerte abrazo, querida Ceci. Muchas gracias, gracias. Igualmente, gracias. Espero que hayas disfrutado este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y antes de despedirnos, quiero recomendarte que si estás en una situación de violencia o alguien de tu comunidad o de tu familia necesita ayuda, si tú tienes dudas si eso que estás viviendo es violencia, llama a la Fiscalía General del Estado al 9983022702. 9983022702. Hay apoyo psicológico, orientación, acompañamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. No te quedes callada, no te quedes callado. Si tú también consideras que eres violento, que quieres ser diferente, que ya no quieres sufrir esos estados de ánimo, pide ayuda. Hay ayuda, hay orientación y hay acompañamiento para poder vivir una vida diferente. Muy bien, pues yo soy Aide Serrano y estuve muy contenta de estar aquí contigo en este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y le doy las gracias a Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez en la edición de video, a Ramón Aguilar Fernández, director de Pulso Sur, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politic Sureste, a Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, y a Marta Silva, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda
El feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos en México a 10 mujeres todos los días. Hasta la próxima.